Bueno, buenos días a todos. Good morning, my Gracias por venir. friends. Me Thank you imagino que for algunos pues, coming habrán madrugado mucho y otros incluso nos today. habrán acostado. Many of you Así que didn't bueno, go to muchas bed gracias. last night, and many of you Bueno, woke ¿quién up me very podría rarely decir this de qué morning. es este Thank meme? you. Who is this guy? Who is this cute guy over there on the ¿Alguien? screen? Sí, Does it sound about ese to maravilloso you? juego en el que This podías meter marvelous 10 game where you elefantes en un could barco, pero no include podías meter 10 11 al tiempo. elephants in the brain, but you couldn't put 11 archers inside. Esto es una gracia, This pero is a funny bueno, thing. la idea es que si But os the habéis idea fijado en la primera behind, if you presentación, pay attention to the teníamos very ahí first un elemento que era presentation, el we got clérigo del juego Age of the Empires. clerk, the priest Y este elemento in en the el juego, la verdad game. es que era So interesante it was porque tenía una interesting because característica it has a que era que podía influir he could sobre influence las fuerzas on del equipo contrario, country los equipment reconvertía team y forces, los podías utilizar tú and you can después. use them Esto back funcionaba on incluso hasta your con las team, catapultas, ¿de dónde and this preguntáis esto? applies to the No lo sé. catapults as well. Y bueno, la idea The idea behind es que pudiendo is utilizar that las by fuerzas o using los activos by del using otro equipo, the assets pues from al the final other team in the very podías end, hacer you que, end up que realizasen las acciones que tú getting querías. your country Para esto, opponents doing the things you wanted them to do. esto era realmente lo que ocurría. Teníamos al clérigo, hacía el So bololo, this goes famoso this que way. todos We conocemos, got y reconvertía pues, el color by de la reconverting, persona transforming oponente the al opponent tuyo, y a partir colors de ese into the momento pues, one lo of podías your, controlar. so you can Nosotros control a it mayores from then vamos a on. utilizar algo un poco más We're going moderno, to que es use la modern ameba de structures. Futurama, The para amoeba intentar at Futurama pues, will que use en este here. caso los For this desarrolladores case, hagan lo the que nosotros developers queremos. have to do Y si what lo hacen we y no want se them enteran, to do. pues mejor If they todavía. don't understand it or don't realize this is their problem. Vamos a hablar un poquito pues, de qué We're hay a gonna día de speak a hoy little o qué ha bit habido what's hasta el día the de hoy state of pues, the art con temas de situation infección de with código, cómo hacer que the los code desarrolladores infection, how pues, we can ejecuten make cosas developers que realmente no saben que execute están ahí, things que they no don't quieren, know they o are there or incluso they don't want gente que to tampoco es execute, or desarrolladora, es people decir, who are not pues developers te themselves. bajas un código de You internet can porque quieres upload probar some algo code on the y al final internet, and pues because you want to te check la estás something, metiendo in the doblada very porque te han end they metido are por ahí algo double affecting que no you debería estar. because they put Veremos something in your nuevos system that sectores, it shouldn't be there. nuevos vectores, New nuevas vectors, maneras new o ways, pensamientos de qué cosas new se pueden hacer con todo ideas esto. about what we can Veremos do. cómo los podemos We'll explotar, cómo los see how podemos can aprovechar y usarlos exploit pues, these para realmente hacer lo que issues queremos to en el do whatever ordenador, we en este caso want de los on the desarrolladores, y developer's unas pinceladas computer de and cómo some podremos brushstrokes pues prevenir about que nos lo hagan a preventing nosotros mismos. being attacked No hay this way. mejor prevención que The better saber lo que se puede prevention hacer. is to know what they can do on us. Mucho antes de que saliese esta Much película, before this movie was ya existía released, esto there was de la there infección de existed código, le the code llamaban bombas infection. lógicas. It was called logical bombs. Y bueno, desde antes que esta gente Before se these dedicase a leer el people código impreso en devoted their papel time to read continuo, their escrito en code hexadecimal y on a demás, pues ya había paper written in cosas. En este caso hexadecimal. de la película, pues era un virus This bancario movie que it se was dedicaba a a robar banking virus los céntimos stealing de the las transacciones. cents from Pero bueno, la realidad es transactions, que but ya the existen reality cosas is that y there bueno, exist vamos a ver una things. serie de So ejemplos let's see pequeñitos. some Para los que little llevéis ya tiempo examples. en esto de la seguridad, For those who are hay un involved in clásico security, que creo que there is a classic existe y seguirá existiendo, which que son now los exploits exists, SSH which are remotos. the Todos los años sale uno, remote dos, tres. exploits of En este caso tenemos TCH. una pantalla year o un once pantallazo it's de released, una estructura we got básica de un a exploit. Solemos snapshot tener la of the shellcode basic en la parte structure de of arriba y the el código exploit. pequeñito abajo, So que the es el que little code is establece la conexión, downstairs usa establishing la the connection shellcode by y explota using the shellcode explota and el servicio. exploiting the En service. este caso es un In this very exploit que case, salió it's an exploit en 2010, creo, released in y 2010. bueno, pues no era un exploit So como tal, no it funcionaba, was era un not fake exploit, pero an aparte exploit mayores as traía such, regalito. but it given you Si te ponías a leer el some código, gifts. veías que When estaban you por ahí camufladas read pues una serie de the llamadas de code, escritura, you de notice escritura de some fichero, bueno, apertura de calls fichero of para escritura, written le files escribía camouflage, cosas, luego lo it written cerraba y things, tenías por ahí una llamada un and then poco críptica que al final ejecutaba eso. closest, and there was Esto a si lo critical empiezas a call. ver, pues When you start seeing piensas, this, you ¿para qué necesitas escribir you un think, fichero? Si why yo lo que should quiero I es need to mandarlo con have un a socket file? I remoto. want to send it Entonces, over with a ¿qué remote está socket. escribiendo? Vamos a ver qué es esto de la shellcode. What is it Abres writing over there? un editor hexadecimal y de It's repente te a encuentras esto. Me están borrando el disco hexadecimal duro. Es decir, cuando intentas editor ejecutar esto, deleting si hard no te has disk. ni molestado en If you leerlo, didn't dare te to acabas read it, de fastidiar el disco duro entero. you'll end up Pero no solo eso, vemos que hay mucho más código. the Si le whole echamos un hard ojo, disk. vemos If que you fueron tan look at it, cachondos there de que was si te borrabas el disco funny duro, people that además if you te deleted the conectaban a hard su disk RC y te and you decían, were connected acabo de on borrar mi disco RCD, duro. I've just deleted my hard disk. Tremendo, yo cuando lo vi It was a tremendous estuve thing. riendo un buen rato.
I was laughing so much when I saw it. Bueno, esto es un caso tonto y This sencillo, is a pero very silly vemos que está ahí. Es example, decir, no but it's solo over there. podemos colarlo en, So we can sneak it in through en aplicaciones o en código que applications or tengamos codes. de aplicaciones comerciales, We sino have for cualquier cosa se commercial puede aplicar. En applications, este but caso, it's applicable pues, to all things. a la gente que se It's dedica applicable simplemente a to bajar, compilar, the ejecutar people sin who tener are absolutamente ni idea, uploading and pues tiene compiling sus things and problemas. executing. They have trouble doing Hay so. más ejemplos, We have por ejemplo, el more malware examples, que for suele instance, infectar servicios malware web, lo que infecting suelen hacer, pues lo que web quieren service. es que They los want clientes que vayan o los usuarios que vayan a ver las clients or páginas web users se seeing infecten the con su websites malware to o be que le haga infected with determinadas the acciones. Lo que suelen malware hacer, pues being infectan el servicio active web, with bad van a actions. ver, buscan dónde They están pues, los look ficheros where PHP, the ASP, inyectan su código por ahí, files normalmente líneas muy are pequeñitas, located, they que inject llaman a their sus code, servicios and a sus servicios de JavaScript they call externos, their etcétera, etcétera, y les JavaScript, meten el the exploit external kit, services, they put the los exploited iframes, es inside decir, the lo C-frames. único que quieren es They meter un código muy want pequeñito to para que el introduce a usuario no small se entere, code vea la inside for the página user totalmente not to normal, know what pero por debajo is está going on, haciendo but cosas. underlying many things are Debajo de happening. todo me lo encontré y me pareció curioso, no tiene mucha relación, at the bottom, pero era there's a la very infección del funny thing. This is the rewrite infection of the del servidor revive web, of the web que cuando server. tenía un enlace a la página When web there was a link on the te website, redireccionaba a it YouTube, was redirected pues to realmente YouTube. te estaba It redireccionando al was servidor suyo que tenía un phishing, redirecting etcétera, etcétera. you to Lo their own puse service. más que nada I put it por anecdótico. as an anecdote. Ahora ya que sabemos más o menos qué es lo que había, nos vamos a plantear, Once we ¿vale? know what ¿Por is qué going on vamos a ir here, a why por los are desarrolladores? we going after Pues, the developers? La verdad es que The very es muy truth fácil. is very simple. Seguramente no sean las Quite personas surely, o el target they más are fácil not de atacar de una the empresa. easiest target to be Pero si nos paramos prey a on, pensar, but we un stop desarrollador thinking about the necesita, developer por lo needs, general, as a tener general rule, acceso he a bases needs de datos. to Eso access implica tener database, acceso a which ficheros de implies configuración de accessing contraseñas. configuration, Normalmente tienen password acceso a producción porque files, tienen que estar haciendo production, cambios, because they want subiendo. to change many things. Por defecto By default, son humanos, todos somos humanos these developers are y no saben hacer human, todo, con lo they cual don't van a know how to necesitar do conectarse everything, so they don't need a to Internet para connect buscar ejemplos de to the cosas que se pueden internet hacer, to cosas que find no sabes, examples vas a bajarte they can códigos de do, they prueba. don't know Y luego to hay una cosa download que es proof que codes. como yo soy desarrollador, I am a puedo ver el developer código myself, so I y sé can see the que si algo code, está mal no lo voy a and when ejecutar y no me something van a is petar. wrong, Entonces, I'm not going ¿para to qué, execute it. ¿para qué me voy a mirar el código? I won't be Voy a mirar blamed. así medio en diagonal, veo que no tiene nada I raro only y ala. skip through the Seguro que no code pasa nada. diagonally. There's nothing Y luego wrong porque inside. realmente No son problem. vectores de So infección poco these, conocidos. Si these queréis vectors of infection seguramente are entrar not en very algún well lado, pues te known. mandarás el típico So Excel you can con las send in macros, the el Excels PDF with que the te ejecuta macro, the JavaScript. PDF Pero bueno, executing se pueden hacer JavaScript. más cosas que no So tiene you que ir can contra do la many more secretaria o en things that concreto. are not Puede against ser the alguien que puede ser secretary. muy técnico, That person can be a pero very que technical, en expert ciertos o person, determinados ámbitos but desconoce within certain scopes, this desconoce el person entorno y may puedes not know the puedes ir por ahí. environment, and you can go this way. Ya hemos visto los We have ejemplos del seen código, the code, pero bueno, the vamos a dar un examples. paso para atrás Let's y vamos a ver la step foto back completa. and see the whole picture. Antiguamente Actually, los formerly, programas podían ser más the o menos programs, complejos, applications could be pero complex. a día de hoy la realidad As es of que los today, the programas reality son is that unos software, verdaderos monstruos, es decir, programs themselves tenemos un are montón de really, really ficheros, monsters. We have so las many metodologías de files. programación nos The dicen que tenemos que separar todo en clases, ficheros distintos, methodologies tenemos say referencias, to us, you tenemos have so many references, bueno, different un montón de files, ficheros a al final huge tienes que log compilar of entre files sí, that have to hay un be montón de compiled dependencias among them. y There are so many eso, dependencies hacerlo a mano in between. realmente es Doing imposible, this by es hand inviable. is Entonces por not eso feasible. surgieron That's why los gestores de compilación. the El compilation ejemplo más sencillo que os managers vendrá a todos a la cabeza es el were Make. released. Make Cuando is quieres one of them. When you compilar o want to desarrollar una compile aplicación or pequeñita o develop a grande, small el Make application, es el the que Make se suele usar. will be used. Simplemente especificas, Simply bueno, you lo veremos un pelín specify. más I will adelante. see it later. Con respecto a los gestores de compilación, Regarding pues es the eso, salieron porque había una compilation necesidad de poder managers, there gestionar las was a compilaciones necessity of compiling de proyectos grandes, big projects, dependencias, porque puedes hacer cross-compiling, etc. how Tampoco you can do hay que several entrar mucho más dependencies. aquí. I won't go El Make, into bueno, this deeper and la deeper. imagen no sé si Make. se verá desde atrás, lo único que quiero I es que don't know quedéis if es this con los image cuadrados on de screen colores. is good. Please pay El attention Make to lo que the haría es, tenemos los colorful cuadrados, son las squares, diferentes secciones del código que queremos sections of compilar, code to be y ya en la parte compiled. de abajo vemos cómo ha estructurado el orden en el que tenemos que compilarlo para que luego al unirlo el binario que sea resultante sea válido porque sean el orden proporciona que las dependencias están correctamente.
says to us that Es el gestor de dependencies dependencias archive más usado, is the todos lo most conoceremos, no hay que useful darle mucho más. dependencies manager. Antes era cómo usarlo, vamos a ver cómo se abusa. Now, Pues es muy how sencillo. can we Simplemente abuse tenemos it? la directiva de We compilación donde have the queremos hacer compilation directive where we compílamelo want todo, to, I ponemos want to un compile hecho everything. para que I escriba write fichero y down ya está, es tan sencillo fact como eso. to write ¿Qué es lo que pasa? Los ficheros file. make, pues What happens? me gustaría They pensar que take todo el mundo los mira. miles. You are supposed to see them all. Vale, es un vector de It's infección an bastante infection interesante, vector, pero which bueno, is very cuando vamos a interesting. compilar, pues todos When miramos we are el going make, to vamos a ver compile, we check the mail, el readme para ver cómo se we compila. see Entonces, the bueno, rhythm es fácil to usarlo, pero también see es how fácil it's detectarlo. compiled. Is easy O no. to Es decir, use it, hay but not un to make detect it. sencillo, There como is veíamos a antes, simple es pequeñito, make, very pero los simple puede haber make, muy grandes. but there Eso may es un be vistazo de bigger un fichero make. make This is de a Radare. snapshot of a Radare. Como veis es grande. File, as you can Revisar eso see, lleva is tiempo. big. To Y no go solo over eso, it, dentro del propio fichero hay set includes a and revise ficheros it externos takes time. que There son are igual de grandes some de tamaño. Es links to decir, tampoco os external confiéis files which porque are de un even vistazo bigger, rápido no because veáis nada. Hay que dedicarle algo de trust when tiempo you y ver que get realmente a está quick todo correcto. snapshot, you don't see anything wrong. You need to Ahora devote more pasamos time to check everything a properly. otros gestores un Let's poco más move on. avanzados. En este caso el More MS Build es de advanced Microsoft, lo managers, lleva metiendo en Visual MS Studio. Build Creo by que en la última Microsoft. versión que miré, o The la last- más the antigua que miré latest era la release I la saw 6.0, was the pero bueno, imagino que lo 6.0 meterá desde release. siempre. It's supposed to be Y es inserted como el make since the very de beginning. Microsoft. Is, Ellos pues siempre se hacen sus Microsoft's cosas y ahí lo make. metieron. They always do their own things. No es un fichero en texto plano, bueno, sí es en texto plano, pero tiene una It's estructura de plain XML, text hay with una an serie de objetos, XML tenemos las propiedades structure y los with ítems que vienen siendo lo several equivalente a objects, variables y properties, arrays items, para que and podamos arrays gestionar for cosas. us to Luego tiene una manage serie de things. elementos que And son there are also tareas some tags or elements y objetivos en los and que objectives pues puedes definir where qué you quieres can hacer y define cómo lo what quieres you hacer. want to do Y and esto es the lo way que you usa want to para que do cuando it. tú metes en el proyecto pues When muchos you want to ficheros, saber qué insert many ficheros son, files in the que si uno de project, recursos, que si you este need to depende know de este, this is a etcétera, resource etcétera. Es como file él se depending on encarga de others and so on gestionar and so on. This is ya the way tanto a they nivel manage del the editor o whole del IDE thing todos los on programas an que tienes editor y cómo or los ID tiene que basis of the gestionar, como a la programs hora de which are compilar, pues included, qué es lo que and tiene the que same hacer. applies when ¿Cómo we se want usa? to Pues es muy compile. sencillo. It's Es used transparente in a para el very easy usuario way. It's o para el transparent desarrollador. Tú for the cuando user or creas un the proyecto vas developer. metiendo When you archivos, create él ya a internamente project, se you encarga de ir insert metiendo todos esos files. ficheros This internally en inserts este everything fichero de configuración y on luego cuando this compila simplemente lo configuration parsea, file, ve then qué is tiene que hacer y parsed, te genera el binario. it Simplemente generates cuando le das automatically the binary a compilar, ejecutar, etc. then when you are going to compile. ¿Cómo se abusa? Pues, como ya os he dicho, esto no se ve desde el IDE, es decir, es una cosa que está ahí, pero no puedes acceder a ella How is this desde el editor. abused? You cannot see this from the ID. You cannot do it from seguramente the mucha gente no sepa editor. ni que existe, So many people ni que está ahí, ni que se may puede hacer not nada know con that él. this exists, and you can do many Al igual que el things make, puedes poner and meddle referencias with them. a You can ficheros put externos, in es decir, puedes external poner parte references de to código en otro external fichero, files. el You can put nombre más o the menos que code, cuele, the y ahí name, está, no te enteras. properly Una arranged. de las And this is funcionalidades one of muy the interesantes que tiene most es que, interesting como ya os dije, hay functionalities, like I said propiedades before, que there are certain son properties variables which o arrays. vary, Y or estas variables o arrays arrays. pues, These se variables pueden or generar arrays los can be valores generated. en base a They can llamadas give a us .NET. values based upon Entonces, on calls podemos to hacer cualquier llamada, que el .NET. We valor can resultante make a que call devuelva and the un string, un resulting booleano, value, etcétera, a lo boolean podemos or string, incluir ahí can be para luego usar en la included compilación. for being then compiled. Tiene funcionalidades también de escritura de ficheros, Other lectura de functionalities, ficheros, incluso de writing ejecución of files, de comandos. execution of commands. Está muy bien Is documentado, very es well decir, si sabes que documented. existe y If you buscas know that documentación, this exists pues and te you're looking for encuentras blogs, te documentation, encuentras you libros, will find etcétera, etcétera, logs and pero no está explicado. books, but it's Y en el not sentido de que si tú explained in coges the un libro de regard that if programación you de take visualbasic.net, application software Cesar.net, book lo más probable es que en el from 80-90% de estos libros 90% of nadie these books, haga referencia a que nobody esto will existe. know about Entonces, their bueno, existence. es una cosa que está ahí, This es is una something funcionalidad that muy buena, exists, a very good pero que no está functionality, muy bien but explicada. it's not very well explained. Bueno, vamos a llegar Let's a la move on primera to the demo. very first Yo demo. me gustaría saber I would like quién de los que está aquí se bajó cuando to salió know el how many link of del you código upload the del link Windows 2000. from code of Windows 2000. Raise your Un hands. poquito, no es hasta Very la few, verdad. very few people. Pues here. ahora podéis ver, So vamos a now ver you qué es lo que will podía haber pasado. see what could have happened over there. Vale, no se ve porque aquí había que hacer. Vale, perfecto. Bueno, aquí lo que vemos pues es el Visual Studio, un proyecto muy sencillito. This Es is una the aplicación Visual de Studio, consola, very solo simple tiene dos ficheros. study, El a principal que es console este, que application with como two vemos pues hace main una files. The escritura principal por file, pantalla, un making printf,
para the entendernos. printf Y screen bueno, que hay writing. otro fichero There is another de código, pero code no, file, no nos
vamos, no nos aplica para esto, es simplemente which configuración is not de las applicable for propiedades de this. binario. It only configures Entonces, the ¿qué es lo que vamos a binary hacer? Vamos a properties. coger esto y vamos a What are we compilarlo. going to do? We're going to compile it. Le damos a compilar, se We ejecuta. press compile, it's Hemos visto que executed. ha salido el wololo, que era lo que teníamos The en el comando, wololo pero algo ha pasado por appears on detrás. screen, something is on the back, on the behind. Y lo que ha pasado es que What teníamos un happened? ERCAT escuchando y We de got repente an tenemos una shell. ERCAT Es listening, decir, tenemos and una all shell, nos ha of a sudden we lanzado have y es a shell totalmente which is funcional. totally functional. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? What happened here? Bueno, cuando le hemos dado a compilar, When we push acabamos de hacer un compile, man in the middle al we compiler. made a man in the Hemos middle to the usado todo esto que compiler sabíamos de, by o que os he using explicado the previous knowledge de la configuración of de las tareas, the y hay tax una curiosidad y es configurations, que and tú there puedes is a funny establecer thing, you tareas can antes de establish compilar y tareas de después de tax compilar. before Entonces, ¿qué es lo que and hemos after hecho? compilation. Cuando le das a compilar, We did as follows. los When you atacheamos antes press y le decimos, compile, we os lo voy a explicar con attach it código que va a quedar before. muchísimo más claro. I will explain this to you with the code. It will be clearer for your eyes. Aquí tendríamos, si abrimos, Here para que we lo veáis, yo le di a open. compilar y I'm lo going to ejecuté compile. realmente para que se I'm viese going to compile la and chicha está en la execute compilación. the Si abrimos the este nitty-gritty parties in the fichero resultante compilation. The con resulting un file desensamblador, with veremos the que nos ha aparecido esta clase nueva que no we estaba en can el see a fichero, que es new una shell phrase. sencilla. It's a Y very si miramos el simple main, nos ha shell. metido una nueva And línea que es la we see ejecución the de la main shell, es decir, is nos la acaba de colar execution of the en la shell. primera línea. Sneaked in the very first line. Bueno, aquí vemos pues cómo sería. Here Y los we can see ficheros, how y ahora it vamos a looks ver los like. ficheros que Now hemos let's usado check the files we've para la used compilación. Tenemos el to programa compile it. principal We have the y ahora tenemos, este principal, es el programa, el software. fichero de la This configuración is del Visual Studio. the Son Visual los CSPRO, bueno, Studio en configuration Visual Basic file son los VBPRO, son on los ficheros de different proyecto. formats. Pues These are tienen el the XML que os comentaba, con project toda la files with all configuración the de cómo lo vas a configuration compilar, of para qué how versión, you're going etcétera, etcétera, to etcétera. compile it for Y aquí, every que he puesto los comentarios, pues releases. tenemos I lo wrote down interesante. some Tenemos un comments. fichero para We antes de compilar y un got fichero para después de compilar. file for Entonces, before si vemos compilation and one for el after compilation. fichero que tenemos para antes de This compilar, is the before compilation file. vemos que tenemos una serie de elementos, que tenemos un fichero original, bueno, se ve desde ahí We see atrás, some elements and some original Vale. files. Can you see it at the back of the room? Very badly. tenemos el fichero que queremos compilar We y queremos got uno que es the el file we infectado. want to Y compile también, one. bueno, definimos el nombre. We also Y lo got que vamos a hacer es, the vamos a coger el infected file. fichero So original, we vamos a take the guardarlo original como el file, infectado, vamos a keep hacerle un it as the reemplace infected. Let's de make a las entradas del replace main of the para main meterle lo que entries nosotros to queremos. put it over there what we want to. Hay una característica There is a que main tienen characteristic estos for ficheros de configuración. these configuration Bueno, ahora files, vemos which que podemos is hacer las llamadas now we can a make the .NET. calls to La .NET. característica es The que estos ficheros que se van a compilar están como una especie de array interno que gestiona esto. Entonces lo que hacemos es, nos quitamos del array el fichero principal, metemos, lo reemplazamos por el nuestro, que es lo que estamos seleccionando. by Y ours, entonces en which ese is momento where they're hemos now, quitado el original and para we meter el nuestro. took the original Compilamos, file and put compila con back el nuestro infectado ours, y we volvemos a compile hacer the infected, el paso and contrario. we do the other Volvemos way a poner el around. We original, put the con lo cual original. de esta manera el Visual This Studio way, no the detecta Visual que ha Studio habido does cambios not en el detect proyecto y realmente no te there were enteras de qué es lo changes que ha in the pasado. project, and you don't know what's Bueno, going on here. este es el primer ejemplo This de is the que very se first podría llegar a hacer. example of what's going on, En este caso, and of what we can nos ha inyectado código, With pero, being injected se ha vuelto a code, ejecutar, it's been executed pero la again. realidad es que podemos The hacer lo reality que is that we queramos, can y no do hace falta whatever darle al we play, like to simplemente do. habría que compilar. You Por eso os only need to preguntaba quién compile. había bajado That's el why I código, asked porque you who yo lo bajé, downloaded the code, because I lo downloaded puse en el Visual Studio it. y dije, voy a ver I si- put it on the Visual la Studio podíamos haber and liado. period. We couldn't messy around this. Vale. Entonces, ganamos. Vamos a pasar a otro, y ahora que ya hemos visto el Visual Studio, vamos a ver el Gradle. ¿Qué es el Gradle? Pues es otro gestor de compilación, es open source, tiene un montón de clientes, de hecho si vais a su página web, pues there tiene are ahí many siempre clients. You can trabajamos see con that este, in the somos muy website. buenos. Well, they say, Y well, we work el, with this one, this is very formato good. de sus scripts And then the format of the Groovy, scripts is es un Groovy, lenguaje que hicieron which is a específicamente para language resolver that este they problema, que era developed el specifically problema de to cómo resolve the gestionar problem of los managing ficheros de, these, o las compilaciones well, pues, en entornos de desarrollo. compilations within development ¿Cómo se usa? Pues igual que el environments. Visual Studio, How está do integrado you en los use it? Well, IDEs, same as Visual se autogenera, Studio, es it decir, is cuando integrated el in propio the Visual IDEs. perdón, cuando en el propio IDE agregas los elementos, pues el when you add the propio elements to IDE, IDE pues the te va actual
te va IDE agregando de todos los is elementos. adding all the En el que elements, vamos a ver adds all the ahora elements. sí se pueden ver los scripts And del IDE, a now diferencia here del you Visual will Studio. Ahí sí see los podemos the ver, podemos different pinchar sobre ellos scripts y from son editables en el of sentido de que IDE. como You se can ven podemos click on pinchar them, en ellos y cambiar you todo lo can que queramos. edit them, and you ¿Cómo can se change abusa? as many Pues things that you want. en este How caso do you Groovy abuse acepta it? llamadas a Java. Well, En el caso Groovy de la .NET, en accepts este caso Java. calls to Y Java. aparte a mayores, pues se And puede then, descomprimir well, you archivos, can comprimir, compress descomprimir, files, streams, escribir a disco, podemos hacer streams, ejecuciones, writing etcétera, to etcétera. the disk, Antes executing, de esto, me gustaría saber etc. quién Before conoce that, I'd lo que es like Gradle. you to O quién tell no, me perdón, who quién no knows, conoce qué es who lo que, doesn't qué es lo que know es Gradle. Gradle? Who doesn't know Vale. what Gradle is? Y de los que no, Okay. dejarla levantada. De los que no lo leave conocen, your hand up. Okay? ¿quién desarrolla And those con of el you who Android don't know it, Studio? who does development with Android Studio? Who uses alguno ha Android quedado. Studio? Okay, well, Algo one sabe. person is left, okay? Pues vamos a ver qué es lo que pasaría en este So caso let us see si what will tenemos el happen Android in this Studio case if we have Android y Studio no conocemos qué es el Gradle. and we don't know Gradle. Si arranca la demo, pues no quiere arrancar. Vale, perdón, Okay, apologies, I'm trying to que tampoco sé. start the demo. Vale, se me fue para adelante. Vale, aquí al principio lo que tenemos pues es una Okay, estructura here típica we have the de typical un proyecto de structure Android Studio. of an Android donde tenemos los Studio ficheros. project where we have our files. Perdón. Pues, vale, sí, me pasé. Ahora, vale, Okay. perfecto. Bueno, tenemos la estructura de lo que sería un fichero, una As I carpeta say, normal de we un fichero de have Android the Studio, no vemos structure así nada for extraño. an Tenemos Android ficheros, Studio pues, los file, Gradles y ya nothing todos sabemos lo que son, strange pues ahí están y But las we have Gradles here configuraciones. and the Entonces, bueno, configurations. ponemos nuestra shell, no vaya a ser So que pase we algo, just y tenemos el insert our proyecto. shell and then we have the Cogemos, project. le creamos el proyecto Then we create the y project volvemos a tener shell. and then we get Aquí hay shell una again. curiosidad, bueno, la demo es distinta, hacemos un dir this demo y si is os different. fijáis We hay un do nuevo a fichero que es dir, un punto the .exe, dir, es decir, and lo que then we acabamos de have a hacer new es file, dropearle un dot binario en el x. sistema So y we ejecutárselo just, sin que el usuario se entere y simplemente run, compilando el código, no ha binary, necesitado ejecutar and we nada. just compiled the code. We didn't execute anything. Bueno, tampoco hay mucho más que contar de esto, But there is not much more to say about es this. por el estilo de la demo anterior. Similar, y- quite similar to the Vale. previous. Esta And vez con- again, we won con again. Gradle. And this El time Xamarin. we won with Vamos a Gradle. ver qué es esto del Now, Xamarin. Xamarin. Era lo que antes se llamaba el Mono Develop, In the el past, it was known as proyecto Mono, que era the Mono el Develop. proyecto que quería It was acercar a el project that el desarrollo de wanted .NET a to, open source. Bring Y bueno, le cambiaron el .NET nombre, es el development to desarrollo, open source. pero They changed the sigue, name se of sigue it. manteniendo igual, lo único que ha cambiado es el nombre. The only thing Y that has es changed is the name, un as I IDE que nos said. permite And it is desarrollar an en IDE that allows multiplataforma us, y but aparte it pues is hace cross-compiling multi-platform one, para diferentes and then plataformas que does soporten pues compiling for toda different la parte de platforms, Xamarin y todos estos supporting these, frameworks para desarrollar everything, en dispositivos well, móviles. all the frameworks La such demo, as pues, Xamarin for mobile bueno, devices lo que no he dicho es que development. Well, I en didn't lo que querían say hacer con el proyecto de Xamarin that what they y wanted Mono to do with the es Xamarin portar project absolutamente todo was .NET to a transfer cualquier all the plataforma y que fuese open .NET source. Entonces, lo que tenían en to mente es que any fuese open lo source más platform, compatible to posible, all, es decir, buscaban que fuese open source 100% platforms. compatible And they wanted Mono it to be 100% compatible. con el They .NET wanted y the demás. Mono to Entonces, be 100% compatible with ¿esto qué es lo que ha .NET. hecho? Que What tengamos happened? que todo lo que nos funciona por Then un lado con el Visual Studio Everything nos va a that funcionar works with Visual Studio, en este caso con Xamarin. now in this Entonces, case will also work in a ver, Xamarin. me lío menos. Uy, perdón. Me está diciendo que esto está roto. Vale. Ahí se ve. Pues Oh, seems to be broken. vale. Pues efecto demo está grabado y Well, ahí está. Bueno, la okay. demo era Well, simplemente demo
Cogíamos el mismo proyecto que cogimos en el Visual Studio, le dábamos a compilar in the demo y we nos used hacía otra vez to un man in the take middle the same del project, compiler precompiled y it, teníamos did the man ahí in the middle of the una shell compiler, ejecutada. and then we had a shell, Por esta executed, parte an executed ya shell. son las investigaciones que yo he hecho, no So me he this is the centrado o no he research querido that pues, I hacer un did. análisis de I absolutamente didn't todos los really IDEs que want existen to en el analyze mercado every single para IDEs in desarrollar, the es market. simplemente los que tenía más a mano So I y just para que veáis que analyzed realmente the hay que tener research, the cuidado ones qué es that lo que were se hace y qué es handier lo que to se me. baja y qué es And lo que this se is just compila. Es for you decir, to be no porque te careful bajes with un what you código y al do, final no with lo what you compiles, download, no te with pueden what colar you, algo. Es decir, simplemente con que lo compile. bajes, lo Only abras if you en tu download the IDE code, you open y lo it compiles para ver in si your funciona, IDE estás and a you salvo. compile it. Hemos If visto you que know no, how que it te works, pueden you hacer are lo not que quieran. saved, okay? No. Okay. Esta sobraba. That one, well, this is not very appropriate, okay? Vale, Because una vez que the hemos demo visto esto didn't de work. las Okay, compilaciones, so damos after otro paso seeing all the más atrás compilations, okay, we take a y step vamos a ver. back. Vamos a ver un concepto que es los componentes gráficos. And now Cualquier we will aplicación a día de refer hoy to que no sea web, graphical components. bueno, Any web también, application pero nowadays cogido con which is not pinzas, tiene web objetos gráficos. application, Realmente so es to lo speak, que okay, nosotros has vemos en una graphic aplicación objects. que no es de consola That is y con la what que we podemos see in an interactuar. application which is a non-console one, Estos and elementos therefore we están, can bueno, interact with it. tenemos normalmente librerías en las que podemos Often usar we todos los que have vienen ahí, libraries, pero we si can no use queremos o no nos all gustan los the que hay, nosotros podemos hacer objects in the library, but if componentes we a do not mayores. like those ones, okay, we can just build our Microsoft own lo components. llama objetos visibles, Microsoft por eso de que refers to son it al as final pues, con visible lo que acabas objects, interactuando. because at the end of the day, that's Y, what you end up y interacting bueno, pues puedes with. usar lo que decía, las And librerías you can estándar, use, puedes as I bajar said, proyectos standard comerciales, los libraries, puedes you incluir can en tu download proyecto, hay commercial bastante mercado en projects, este you can tema. include that Y in bueno, en your definitiva, pues project. son cosas So que the tú market agregas, is quite objetos large, gráficos que agregas en and tu it is aplicación, pues just para que quede about más bonita y puedes adding hacer graphical muchas más objects so cosas. that your application En el looks caso del Visual nicer. Studio, In pues the es muy case of sencillito, tú Visual tienes Studio, this tu is formulario, very plain tu and proyecto simple. que You tiene un have your formulario, form, tienes un menú donde project tienes with todos your form, los you have a botones y menu simplemente with all the pinchas, arrastras buttons, and then y you ya está, just no tienes click que on hacer that mucho and más. drag Haces doble them, clic and sobre that's él y it. You ya double te click on genera it, and que that's cuando it. pinches en el botón And then se te va a by the ejecutar time you will ese código. push it, okay, or you will Tiene click una on it, característica the y es que se code will be autodibujan. executed. The characteristic Esto de que of se it is autodibujan, ¿qué the quiere decir? Que self-drawing tú cuando characteristic. What does it mean? que tú It cuando means that los when pones you se pintan, es decir, have them, okay, they kind of cuando paint estás themselves. diseñando el formulario So se te when you are están designing pintando. the form, they are already ¿Qué nos making a garantiza drawing esto or o qué nos they're being permite esto? Pues que painted. nosotros What podamos does it hacer mean? nuestros propios Well, it componentes, means es that decir, you can nosotros build podemos, your own en este caso concreto del Visual components. So, for Studio, instance, in the case of Visual Studio, hacer una herencia de ese objeto you do que tiene principal de objeto gráfico y decirle, vale, pues cuando te vayas a pintar quiero que en vez de la forma de un botón sea la forma de un corazón, pónmelo en rojo y di te quiero Pepita. Entonces, bueno, así de esta manera pues podemos hacer nuestras propias aplicaciones y en las que podamos ponerle objetos y componentes pues de cualquier forma y que se ajuste a nuestras características. ¿Qué podemos hacer con todo esto? Bueno, pues como ya os he dicho, se autodibujan y son interactivos. Interactivos quiere decir que nosotros cuando pasamos el ratón por encima, pues cambiamos el color del botón. En el caso de los tabs, que es creo que es el más claro, nosotros cuando metemos un elemento de tabs, lo que queremos es, pues normalmente, pues poner como mínimo 2 tabs, 3 tabs o 4, bueno, las que sean. Y luego, pues en tiempo de diseño, ir pudiendo agregar en cada uno de esos tabs diferentes, pues lo que queremos. Pues en el tab 1 vamos a meter 4 botones, en el 2, 3, y que tú entonces cuando estés diseñando puedas ir en cada uno de ellos y sea de una manera sencilla. Yo cuando tuve que hacer un componente de estos, me quedé pensando y digo, ¿y si puedo poner algo que no sea solo de dibujado cuando se tiene que pintar? Bueno, pues vamos a ver ahora qué es lo que pasa. Si funciona. Hopefully it will work this time. Este sí. Que se ve. Vale, esto es lo que os comentaba. Tenemos nuestro formulario, vemos a la derecha que tenemos el proyecto principal, el test app, que es un formulario principal, y hemos agregado un proyecto que es un componente gráfico. En este caso lo hemos hecho nosotros, pero bueno, sería tan sencillo como coger una librería que nos hemos bajado del fabricante X, lo incluimos en el proyecto y ya está. A partir de ahí, en el lado de la izquierda, veríamos que, aparte de los objetos comunes de .NET, en este caso, tenemos en la primera línea nuestro componente gráfico. On the first line, we have our graphical component, which is the single panel. Os estoy enseñando
las diferentes partes. Okay, Y ahora lo these que are vamos the a hacer es different coger parts ese of it, componente and now we gráfico will take y that graphical arrastrarlo component and we will a nuestro drag it proyecto. to our Esto es lo que nos project. pasaría. And this is Nos what ha will generado happen to el you. objeto, nos lo ha It will pintado generate the y hemos object, visto the object is now que ahí está. painted. Este en And, concreto well, tiene, there it is. cuando lo hicimos, tenía una característica que era When we que tú did puedas that, pinchar sobre ese we panel gave it a principal y lo puedas characteristic so minimizar. that Por you defecto could click on esta, it and then you esta could funcionalidad está minimize it. deshabilitada, By default, entonces this bueno, vamos a functionality habilitarla. is Vamos a decirle disabled. que sí podemos Now we want to clicar enable it que sea so minimizable. that we can Hemos visto que click ha on aparecido it and esa flechita a la it's derecha, que nos indica minimized, que ahora es and then there is an arrow es on the configurable. right that Y ahora tells ponemos us el that ratón we encima, can nos ha configure cambiado el it. cursor Then we move y the mouse and nos ha the ejecutado una cursor shell. has Simplemente changed and con now arrastrar has un componente executed a la parte shell. gráfica y The only pasar thing el you have ratón to por do is encima, just to drag the tenemos una component to the shell. graphical part and Tan then sencillo just como when you es. move your mouse on top of it, then you get a shell. This is as simple as that. Vemos aquí, en este caso pues te la ejecuta en la So parte del Visual in this Studio. case, it is executed La in the gracia de todo Visual esto es que aunque Studio cierres part. el proyecto The y good demás, thing esa about shell that, está when you corriendo con close los the permisos del project, Visual it Studio, es is decir, si running tenéis que with hacer the algún proyecto que permits of necesitáis ser Visual administrador, Studio. pues la So habéis for liado. instance, if you need to be an Y esto queda administrator in a persistente, es decir, hasta que no cierras el Visual project, Studio, you la are shell in la tienes trouble. ejecutada. And then up until you Aquí close veríamos Visual Studio, the el shell fichero, is hemos pues, executed. metido una serie So this is the file. de líneas en base We have 64. included a number Bueno, of en este caso veis que hay unas 64 directivas de compilación, simplemente lines. porque Here hice there are pruebas. some La prueba que se compilation, acaba de ejecutar es la commands or primera. Lo que estamos directives. haciendo The es cogiendo un test that has código. been executed is the Para first los que one. no We lo are just sepan, taking a .NET code. te For those of permite you who don't compilar know, tiempo, .NET allows you to compilar compile código en tiempo de code ejecución, es in decir, puedes execution coger time. una So clase, for un instance, you fichero, may lo be compilas, te taking lo a class, incluyes y a lo file, ejecutas. you Pues lo que compile acabamos it, de you hacer. include it, Acabamos de and coger you una clase, la execute acabamos it. de This is compilar what y we la did. acabamos de We lanzar. downloaded a La class, manera we más fácil compiled de it, crear and we módulos para un launched it. troyano. So this is the Y el otro easiest ejemplo way pues to era create simplemente coger un modules for a fichero, Trojan. And the other way was just que teníamos taking para el a Android Studio file, the one that we have for y poder Android guardarlo a Studio, fichero. and then just to keep it or to store Por it aquí, in a file. nada más. Okay? Vale. Okay, we won again. Vale. Ya que estábamos también con el Android Studio a vueltas, pues vamos a ver cómo podemos hacer este tipo de cosas con el Android Studio. Pues vemos que está basado en Eclipse, es para programar en Java, también tiene componentes como cualquier desarrollo gráfico, pues también puedes hacer tus componentes gráficos, también se incluye en el proyecto, es decir, el funcionamiento del mecanismo es más o menos igual, no hay grandes diferencias. Y también pues en tiempo de diseño puedes incluir tus objetos, generarlos, etcétera, etcétera. Vale, pues cuando lo hice fue un gran fail. Supongo que se verá ahí, me dice Write Access Not Allowed. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando intentamos en estas funciones de pintado meter código para que nos lo pinte, curiosamente hay determinadas APIs de .NET que tienen unas directivas de seguridad que esto está corriendo en una sandbox y detecta que se está lanzando desde una sandbox que no tiene permisos y no te deja. Es decir, intenté abrir sockets, no me dejaba, intenté abrir threads, no me dejaba, intenté escribir a disco, no me dejaba. Intenté hacer estas llamadas directamente y no podía hacerlas. Probé temas de reflexión, etcétera, etcétera, y tampoco conseguí nada. Me imagino que dedicando algo de tiempo, igual alguna API extraña que haya por ahí se puede hacer algo, pero la realidad es que en este caso no pude sacar nada. Entonces, bueno, las conclusiones que podemos sacar de todo esto es que no te puedes fiar nunca del código que te bajas de Internet. No vale con decir yo no voy a compilar nada, yo no voy a ejecutar nada, yo solo voy a meterlo, voy a ver si compila, voy a ver si lo puedo usar, pero no voy a ejecutar, entonces estoy a salvo. Acabamos de ver que es falso, que sí pueden hacer cosas. Hay que revisar el código sí o sí, eso hay que hacerlo siempre. Y ahora mayores pues hay que revisar pues, todo lo que hay detrás, es decir, tenemos que conocer el IDE que estamos usando para desarrollar, no solo es quedarnos con el código, ¿no? Hay un montón de ficheros con el que se pueden hacer cosas y bueno, que hay que revisarlos si realmente queremos ejecutar o compilar aplicaciones que nos hemos bajado de Internet. ¿Qué podemos hacer? Pues bueno, la opción fácil pues, es usar máquinas virtuales, usar sandboxing, para que todo esto que nos bajemos, ejecutemos, etcétera, esté en una máquina aislada, que llegado el momento la borramos, nos olvidamos y nos evitamos pues tener todos estos problemas. Y bueno, no hay mucho más que contar por esta parte, así que muchas gracias a todos. Y
¿Hay alguna pregunta ahí? Any questions? Oh, yes, there is a question there. Aquí. Yo, bueno, más que una pregunta es un par de Hello. matizaciones. This is not a question, but, well, a Es una couple of aproximación muy interesante, comments. This is a very interesting approach, pero no es del todo verdad todo esto. but this is not fully perdón, true. ¿no? Que This no is es del not todo verdad 100% true. en el día a día de un desarrollo de software This más o is menos not what serio. happens when you are Porque tú tendrías que developing comprometer software in a ciertos aspectos seriously, okay, so to speak, because you will have to del proyecto compromise para que, por some ejemplo, las aspects of preview y the las post-build project de so Visual that the Studio pre-build hagan and lo que tú post-build quieres. of Visual Studio Esto do funcionaría con el whatever MS Build, you por want them ejemplo, to en do. local. This will work with MS Build in local, Esas okay? builds siempre suelen Those estar en un builds servidor de are integración continua, often pues in en a un server TCS of o en un continuous Maven o lo que sea. integration of a TCS or Maven. Entonces, bueno, So, si tú tienes un desarrollo serio, yes, tú no te if you are bajas doing controles serious de development, you terceros a lo don't loco, siempre download utilizas controls from third Okawid, parties. Kendo, intentas, You always use Pokawid si or tienes una ALM Tendo. serio, So esto if es you un poco have más an difícil. ALM which is Pero por serious, otra this parte is a sí que bit tienes razón. difficult. But Además, se yes, te you ha are olvidado right comentar una cosa que when you siempre se said, hace, que well, es que el and you Visual Studio se forgot to ejecuta como mention that administrador Visual y punto. Studio is executed as an administrator, Entonces, pues and bueno, that's it. esto sí That's es the end verdad, of it. pero es Yes, it verdad is cuando pagas true, con but it cacahuete. is true, but when you ¿Vale? pay with Cuando tienes peanuts. desarrolladores a los que pagas So con when you cacahuetes. have La developers and you aproximación es pay them interesante, peanuts, this pero si un approach tío es is más o menos interesting. avispado, hay una But if the LM man is correcto, skillful hay enough, the alguien que ADM is haga bien su correct, and there trabajo is en someone DevOps who y knows todo how to esto, es do un poco his más job difícil well de in the colarlo. box, this is a bit more difficult just to Vale, ¿sabes por sneak sabéis in, que me if you dedico- know what I me mean. dedico al desarrollo You y a know, mí I el do Visual Studio development es lo que yo myself, veo and that's desde what que I me see acuesto in hasta que Visual me Studio. I levanto, see that every o sea, day. perdón, bueno, a veces I también. mean, all day long, you know? Desde que me levanto hasta que me acuesto, Yes, entonces every single I get up suelo at estar 6 en until proyectos I de go desarrollo to serios, bed. entonces You know, I'm me siento muy involved identificado in con esto, pero también serious hasta cierto punto. O sea, developments. You know, I feel idea sí que es verdad, hay related to mucho that, cutre, but hay well, mucho not copiador fully. profesional de Stack Yeah, there are Overflow, hay many mucho professional copiador profesional de copiers, GitHub many que from se bajan lo que professional copiers sea of y GitHub, tira and para they adelante con lo que download sea. whatever they Pero download, bueno, esto everything, en and proyectos then they move gordos, forward. But if you're ya te talking digo, con about big ALM, projects, proyectos for serios instance, que serious cuando projects, tienes también test de unidad, que tienes test, and o when sea, you que tienes have código que no tienes testability, cubierto, que when no hay you have cobertura del code that you código, haven't covered, eso canta. when the code is Eso not canta. Y las covered, pre-build that y las is post-build, really eso puedes comprometer el ordenador flashy. local de cada And the desarrollador. post-build Lo and interesante pre-build, you aquí may probablemente sería comprometer compromise los the servidores de computer los of managers de dependencias como developers. Nugget, Well, for NPM. instance, you Ahí can puedes liarla compromise muy the gorda. Nugget and damos una NPM charla. talks, okay, or Claro, pero te computers. cuento, esto es un proceso, es Yes, decir, no okay, se I pretende understand what you voy say, a petar ya el but this servidor is donde a tiene todo el process. It repositorio de is not a código. No, la question idea of es ir por breaking en este the caso de los server desarrolladores, por with el eslabón más all débil, es the decir, repository. el que This tienes is en el about equipo que le mandas a hacer algo y targeting no the tiene ni idea, se va a weakest coger a link. toda pastilla el primer proyecto que se Well, the encuentra en person in internet, se your lo va a team bajar that you ask him y to es do probable que something, tenga el okay, we repositorio just de Git, a lo download mejor whatever, incluso and local, it is likely algún to tipo have de the backup, Git etcétera, etcétera. Es repository decir, no estamos and hablando some de que sea la backup or panacea y whatever. que con We are esto not saying me voy a that this is petar the el silver servidor bullet de and then compilación entero, you no. will Lo que vas a just hacer es break tener acceso into a un ordenador the en una compilation empresa server. en No, donde this está un just gives desarrollador you con access acceso to a pues a lo computer que in a decíamos, company a ficheros de where configuración, a there is a claves, como developer who has administrador, tú mismo lo has access to dicho. Es keys, to decir, la compilation idea no es files with que le vaya, administrator, en este you caso said it. So concreto the tuyo, que le idea vaya a petar here, el código, pero acabo de entrar en la is not empresa, es just decir, al breaking final the es lo que code, quería, because tener but una I máquina just comprometida a la entered, I empresa just y ahí ya arrived pues to the haremos company. That's what todas I las wanted to técnicas do, de to compromise postexplotación a que se nos machine in ocurran, the pues company, para poder and llegar a then we realmente will donde use all the queremos. Es exploitation decir, techniques si es to verdad get where you que want en to un go. sitio serio It is van a true tener that todo if you're más o talking menos about bien, a pero al serious final place, todos somos everything will humanos y be in tenemos que order, irnos a hacer everything las will cosas be well rápido. arranged, but at Y the es end of eso, the me voy day, a we bajar are el all proyecto humans, rápido we para all ver si want el to do componente things very gráfico este se quickly. ajusta a lo I que say, okay, quiero, we're going to download o the project to see para whether coger this ideas, o graphical object necesito tal cosa, fits quiero to ver what cómo I want to está do, tal or y for si instance, if compila you para want to get meterlo. ideas, you Es just decir, want to check out whether al it final te lo works, vas a whether it encontrar. can be compiled or El not. fallo siempre está ahí, So es the decir, basta que failure is en un always there. The momento de fail estrés tengas is que hacer always algo there. para que al final se líe. Sometimes, Y es yes, eso, you are stressed no, a lo out mejor no and te comprometen el servidor well, completo o perhaps donde we're tienes todo el
not, código, the full pero sí una de las server will be máquinas. Y a partir de ahí, pues compromised, ya es including all the cómo te code, lo but quieras the currar o cómo machines, te lo yes, puedas can currar, be pues para compromised. seguir haciendo, atacando por Well, ahí. that depends on you if you want to move forward with your attack or not once you have compromised the machine.
Hola, Miguel. Hello, Quería preguntar, Miguel. bueno, además entiendo también que por I descuido understand that podría for ser un vector de ataque sometimes para un desarrollador, this vamos a could decir, be a rogue, good que está dentro de tu vector equipo, for a rogue pudiera troyanizar, por developer ejemplo, in una your team. aplicación For muy instance, grande, they could pues digamos es una insert a preocupación para Trojan la in a large empresa que un application. That could be a programador concern intente for a troyanizar el company software que está to have a desarrollando developer desde dentro. trying to No sé qué Trojanize a control software podrías that he's o developing recomendarías in en the lo que has company. visto What would you para que una recommend empresa, us digamos, so implemente un that a proceso de company control implements a sobre el control software o process sobre, on the digamos, software los motores or de on compilación que the está desarrollando compilations para reducir el engines riesgo de que se le that cuele it is being un troyano developed en el código que to está reduce desarrollando? the risk of having a Pues Trojan ahí hay dos partes. La primera breaching es que the al hilo de que code. alguien te troyanice, Well, me contaron una historia una vez que en cierta about empresa someone española los trojanizing empleados se you, dedicaban a putearse entre once sí haciendo estas I heard cosas. about a company and there were Y al hilo employees de cómo te who puedes were proteger, pues bueno, just attacking each other, normalmente we usamos call that. repositorios de And código how y can demás. you Lo que can se puede hacer protect it? pues We can use meter algún code tipo de hook que nos diga repository. You can include some qué tipo kind de of fichero hook, estamos a subiendo, qué hook that modificaciones tells tiene. A lo you mejor no puede ser when un you're proceso uploading a automático file que the nos type diga, of oye, modification aquí that nos it la han includes. colado, Perhaps pero this sí is not puedes por lo menos automatic monitorizar thing, but que at esos least ficheros it would se allow han you to modificado, monitor, to algo es algo. track Es that decir, those files have si been no tienes que modified, incluir have been funcionalidades o changed. ficheros Well, nuevos o at least determinados this is parámetros de something. configuración, pues sí puedes saber por lo menos que And se ha well, at modificado. least as I say, Luego habrá un you proceso will más know manual that o más they have automático, been pero por changed. lo menos Well, the tienes process indicios may be de que more alguien or que no less debería manual, more or tocarlo lo ha less tocado. automatic. Es decir, But yo at me iría least you más a la know parte you de los have gestores information that de someone has código done de something with your pile. un Subversion, un Git, So etcétera, etcétera, code y managers tenerlo ahí would pues use algún tipo de subversion alerta que me diga kits and then que just esto kind of to se ha set cambiado. any type of alert. Pero You es know, viable when to algo get an tipo, alert vamos a decir, when de something software has para, been changed. en general, software In antivirus o general, que detecta antivirus patrones dentro del software or that código software that para de manera detects rutinaria pattern buscar within the patrones, code, digamos, does indicadores de it intrusión look dentro de tu for código, por ejemplo, intrusion Pues no lo he indicators in probado. your no es muy code? factible. Or No lo he not, this is probado, not pero feasible. aquí hay Well, un I hecho, y haven't es decir, tried el it, código no but está en here el there is código. a fact. The Está en code ficheros is que no not son in the código. code. Es The decir, a lo code is mejor in files that are not estos code. buscadores de So vulnerabilidades de perhaps these código están vulnerability configurados para que code te busquen el punto C en el files punto CS, are pero programmed no to te va a mirar find el punto that CS in Pro, the porque no es su point ámbito. Es C, decir, but it will not look igual lo into saben, the igual no, point pero no por C defecto seguramente prog. no lo mire. Es decir, By default, ya it pues tienes wouldn't que do tener la the suerte de search cómo on that, hayan it hecho la wouldn't herramienta, si es scan that. configurable o no. Well, you will have to be No lo sé. lucky and see if the tool can be configured or not. Lanzarle una pregunta al público. Uy, perdón. Sí, I want to ¿puedo lanzar launch la a pregunta? Sí, sí. question to ¿Cuántos the de vosotros audience. usáis How habitualmente many of Linux? you do you use Linux? ¿Cuántos de vosotros os How many of bajáis you paquetes para download compilar? ¿No hacéis packages un for apt, compiling? un aptitude? So you don't do an aptitude, okay? And ¿Cuántos how many lo of hacéis con you un do you do it wget, un with curl, etcétera, como root y le dais as root make and sin then mirar el you make click file? on make without taking a look at the make file? Pues creo que es mejor demostración posible, I no think puede this haber. is the best possible demo ever, okay? This speaks by itself. One more question, perhaps? Muchas gracias, Okay. Miguel. Gracias. Thank you very much, Miguel.